Vamos a ver entonces, de un lado, dentro del tema 8, para que se vea bien que estamos en el tema 8, eh, dentro del tema 8 de lengua, pues la parte del texto y de tipología textual, hay el epígrafe general, dicen ámbito cotidiano, bueno, que desde ámbito cotidiano es algo que ya hemos mencionado varias veces, ¿no? Es decir, que son textos que podamos utilizar. Y en este Hola, caso, hola Nuria, buenos días. buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Eh, entonces, en este caso, ya digo, lo de ámbito cotidiano siempre lo hemos repetido cuando hemos hablado de textos, pero en este caso, los dos tipos de textos que vamos a ver, la reclamación y la instancia, es que sí que son de uso, es decir, que perfectamente en alguna ocasión podéis, o puede ser que que lo tengáis que utilizar o disponer de ello. Así que vamos a verlo. Son dos tipos de textos, al igual que luego el que vamos a ver del ámbito laboral del currículum, que tienen una estructura cerrada, muy estandarizada, y cuando digo muy estandarizada es que siempre se repite, o sea que siempre tiene que ser más o menos igual, porque quien recibe los destinatarios de esos textos están esperando un tipo de texto muy concreto. ¿Vale? Es decir, no es como en otras categorías que hemos visto en el que, bueno, había cierta flexibilidad, ¿no? Por ejemplo, el texto argumentativo que teniendo en cuenta unos elementos, pues puede hacer cualquier cosa. No, en el caso de la reclamación en la instancia son textos como digo, están muy estructurados y que hay que hacerlos de una manera concreta. Así que vamos a ello. Pero por lo general ya te viene todo detallado. Sí, esa es la otra parte que ahora comentaremos. Normalmente son unos tipos de textos que por su vinculación pues, con áreas institucionales, tienen incluso cierto carácter legal, aunque no son legales directamente, como que ya nos los dan en cierta forma. Vale, pues vamos a... Bueno, los dos textos son textos que podríamos decir intermediarios, es decir, que son, digamos, un elemento de conexión que pone en relación a una persona, normalmente a un ciudadano, y a una institución, organización o empresa, ¿vale? Con diferentes objetivos. En el caso de la reclamación, no sé si alguno de vosotros, de los que estáis en la clase, pues os habéis tenido que enfrentar a una... Pero la reclamación es pues cuando se produce, o sea, contratas un servicio, compras un producto, tienes algún tipo de relación con una institución, con una oficina, un organismo oficial, etcétera, y consideras que el servicio no se ha realizado de la forma correcta, el producto está mal o defectuoso, no te han atendido de la forma correcta, etcétera, 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 tienes derecho de forma legal a reclamar, porque has visto un poco como, digamos, no se han satisfecho tus derechos. Es decir, hablando un poco más coloquialmente, la cosa no ha ido como tenía que ir. ¿Vale? En muchos establecimientos comerciales, bueno, Jessica, tú que trabajas, de repente a lo mejor tenéis también, existen estos carteles de tenemos a vuestra disposición, hoja de reclamación, etcétera, porque es además una demanda legal. Bueno, pues si yo quiero que ese servicio, ese producto defectuoso, esa mala atención, reclamar mis derechos, es decir, que se me compense, que se me atienda, que se me tenga en cuenta en definitiva, tengo que poner una reclamación. Ese procedimiento es un procedimiento legal, reconocido, etcétera, que se sustancia, que se particulariza en un texto que llamamos reclamación. Como estábamos comentando antes, Jessica y tal, no es que esa reclamación uno se sienta, ya digo, mal atendido o un producto defectuoso y cojas un papel, reclamo que me devuelvan el... No, no, puesto que en este caso ya entramos, como digo, en un procedimiento de carácter legal, esa misma ley que regula el que tú tengas derecho a reclamar, a pedir que te compensen, etcétera, establece también un modelo de impreso a través del cual tú vas a reclamar. Y eso es lo que nosotros llamamos el texto o reclamación.
Hasta diferenciar por colores. Exactamente, exactamente. Amarillo y rosa. Mira, Jessica se lo sabe Y perfecto. blanco, Pero yo café. los colores no los recordaba, sí lo de las 3 copias y demás, ¿no? Exactamente. Mira, el procedimiento es el siguiente y a partir de eso vamos a ver el tipo de texto. Se produce ese mal servicio, se produce defectuoso. Entonces uno acude al comercio o a la institución y exige que se le dé un impreso de reclamación, de hoja de reclamación, que se llama así, hoja de reclamación. Entonces lo que nos dan es un impreso, es decir, pues con una serie de casillas, de huecos, etc. Como decía Jessica, hay 3 copias autocopiativas, ¿no? O el calco. Entonces esas 3 copias solo hay que rellenar una. Luego, pues, gracias a ese papel autocopiativo se rellenan a la vez las otras 2. ¿Por qué hay 3 copias? Porque una nos la quedamos nosotros, es decir, el reclamante. Otra se la queda el establecimiento, el comercio, la institución a la cual le reclama. Y una tercera tiene que ir a la administración, concretamente a el organismo de consumo, ¿no? Que normalmente eso se encuentra, esas oficinas de consumo se encuentran en los ayuntamientos. Sí, se llama OMIC. ¿Se llama? OMIC. OMIC, ok. Menos mal que aquí Jessica que lo conoce. No sé si alguna vez ha tenido que enfrentar a lo mejor alguna. El Instituto de Consumo. Vale, ok. Organización. Exactamente. Y entonces, y esa tercera copia, todas son importantes, pero quizás es la más importante porque es la que va, digamos, para ese organismo que pone en marcha la reclamación, ¿vale? Entonces, claro, el texto en sí no se trata, como digo, de inventar nada, sino simplemente seguir aquellos pasos, aquellos elementos que me requieran en ese impreso. Hay como una estructura común, pero bueno, puede variar un poco en la presentación dependiendo de la comunidad autónoma y demás, ¿no? Pero básicamente todas tienen, digamos, como el mismo formato o muy parecido. Y los datos, pues lógicamente, que nos van a pedir, digo, salvo con alguna pequeña excepción o variación que podamos encontrar dependiendo de la administración, pues serán, lógicamente, los datos nuestros personales, el nombre, la dirección, el DNI, cómo pueden contactar con nosotros, lógicamente, ¿no? El nombre, los datos también de la empresa o del organismo al que se le reclama, ¿no? Pues si es una empresa, el nombre comercial, el NIL, etc. Normalmente, estos datos los rellena la propia empresa o el organismo, ¿no? Bueno, y algunas, ajá, ya tienen con los datos, ok, perfecto. Yo bueno, una vez tuve una historia y tal, y fue el de la empresa que se puso allí a rellenar y tal, pero... Además, ellos tienen que también decir su porqué. Exactamente, sí. Como, claro, para que, digamos, las 2 partes implicadas tengan voz y tal. No, iba a decir que a veces, no sé, bueno, no sé ahora cómo, pero hace tiempo pues el ciudadano era un poco escéptico respecto de qué efecto podía tener esto, ¿no? Decía, sobre todo en personas más mayores que dicen, no, yo no voy a reclamar, porque esto no sirve para nada. Bueno, sí que sirve. No quiere decir que si uno reclama siempre le dé la razón, porque de repente uno reclama y no lleva la razón, la lleva la empresa, pero no es algo que caiga en saco roto, es decir, no es que en la oficina esta que comenta Jessica recibe la reclamación, la mete en un cajón y se olvida, no, hay un procedimiento y realmente se tiene en cuenta. Luego, al cabo del tiempo, según ese procedimiento avance o no, pues se comunica, se pone en contacto, entiendo que con la empresa y también con el reclamante. O sea que sí que sirve. Y eso quiere decir que si en algún momento veis que es necesario, pues es un rollo, es tal, es violento, todo lo que tú quieras, pero hay que hacerlo. Siempre que sea necesario. O sea, que tampoco exactamente. O sea, que tampoco, ¿no? Y quiero decir que, lógicamente, los consumidores y demás tienen derecho, pero, lógicamente, las empresas, ¿no? Porque parece que hay también algunos ciudadanos que entran a un comercio o van a un organismo y entonces ese comercio, ese organismo es como el enemigo ya de entrada, ¿no? Entonces no. Es decir, esto por eso también es un procedimiento lo suficientemente serio como para que cuando se haga, pues porque sí, porque parece que está. Bueno, nuestros datos, los de la empresa,
Y también, y eso lo tenemos de rellenar nosotros, y ahí estaría, digamos, la parte más texto, más lingüística de esta reclamación, una descripción breve y concisa de los hechos que dan lugar a la reclamación. Es decir, nos van a pedir que describamos por qué reclamamos, qué ha pasado. Claro, cuanto mejor y de forma más concisa, es decir, más precisa y breve lo hagamos, mejor para la administración, mejor para aquella persona que tiene que leer, porque habrá una persona que lea eso. O sea, eso lo van a tener que leer. Cuanto mejor describamos, claro, es un equilibrio entre buena descripción, pero que sea precisa y breve, corta, porque claro, hay un espacio, eso no es que tengamos una hoja entera, sino que hay un espacio dentro de todo el impreso que ocupa una carilla para explicar lo que ha pasado. Bueno, pues normalmente no hay que explicar mucho pues, compré un producto y me vino defectuoso, tal. Pero cuanto más, es decir, cuanto más preciso sea dentro de esa brevedad, mucho mejor, porque quien tenga que poner en marcha el procedimiento pues, tendrá lógicamente más argumentos y más datos para juzgar, ¿no? Pues igual que cuando la empresa diga también su parte, ¿no? Y importante también solución o compensación que se requiere, que eso es fácil deducirlo, ¿no? Pues devolución del dinero, cambio del producto, ¿vale? Eso ya dependiendo de del hecho en sí, pero normalmente lo que se pide como solución, pues suele ser eso, ¿no? Pues, ya digo, si se ha comprado algo y no se quiere, pues de la devolución del importe o el cambio del producto o tal. Vale. Bueno, ahí tenéis un enlace desde el que podéis acceder directamente aquí y nada, por si queréis ver ejemplos de hojas de reclamación, que ya digo, no está mal, quizás está no tiene por qué estar muy anticuada. Ah, mira, lo de los MIC, que decía, para que vea un poco pues cómo es. Y ya digo, con alguna variación estética, etcétera, pero son todas más o menos iguales. Es el acrónimo. Sí, ok. Ujú. ¿Ves? Oficina Municipal de Información. Exactamente. Entonces, bueno, pues para que tengan una idea, y en el caso de que esperemos que no, algún día tengáis que hacer uso de ello, pues ya sabéis más o menos cómo va. Y sobre todo porque esto es un procedimiento que muchas veces que hasta que no lo haces, hasta que no, pues uno desconoce por completo, ¿no? Yo cuando la primera vez que reclamé, pues claro, no tenía ni idea de lo de las 3 hojas, lo del papel autocopiativo, lo de que tienes que llevarlo al ayuntamiento, etcétera. Entonces, bueno, es bueno saber que existe ese procedimiento e insisto, y saber que lo leen, lo tal y que actúan y que hacen cosas. Bueno, luego tenemos el otro texto que también, como digo, es intermediario entre, ya quizás, aunque también puede tener como destinatario una empresa, pero normalmente la instancia suele tener como destinatario algún organismo o organización público. Bueno, pues se llama eso, la instancia. También está muy estandarizado. Perfecto. La instancia, que también está estandarizado, puede ser, como se dice, que uno mismo, porque el esquema general, pues es un esquema relativamente sencillo, uno mismo manteniendo, es decir, respetando una serie de elementos que ahora veremos, puede confeccionarla, puede hacerla, o hay muchos organismos o instituciones que ya te ofrecen también el modelo en sí. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, cuando hace algún trámite online, a través de la oficina online, ya tienen un modelo online que tú directamente pues te dicen, bueno, si es una instancia, pulse aquí. Y entonces te llevan al impreso y directamente tú lo rellenas online y no tienes que hacer mucho. Pero bueno, que es un documento que uno también puede crear. Este sí que lo puede crear uno en su casa respetando una serie de elementos y demás. ¿Para qué sirve la instancia? Para pedir algo. Así un poco en plan coloquial, ¿no? Pero para pedir algo bien pedido, claro está. Es decir, no es que pues igual yo veo al ayuntamiento, ponlo en mi calle, punto. No, sino que, bueno, esto tiene que tener una... ¿Por qué? Porque estos documentos, al igual que el anterior, se tienen en cuenta. Normalmente las instancias, cuando se remiten a la institución a la que se pide, se pasan por lo que se llama registro. Es decir, el registro es cada organización, cada institución, tiene como una oficina que, como su nombre indica, registra mediante un sello donde pone la fecha y demás, este tipo de peticiones, este tipo de instancias que le llegan. Por si tú en algún momento no te hacen caso, quieres saber cómo va a reclamar. Pues mire, si es un registro digital,
mucho mejor todavía, porque el registro digital te da un número de lo que llaman de rastreo, de tracking, etc. O sea, que tiene su entidad legal, ¿no? Por tanto, no puede ser, como digo, un documento ahí hecho a tal, sino que tiene que respetar unos elementos. Entonces, como digo, sirve para solicitar, pedir algo, ¿no? De manera formal, de manera seria, a una institución. Pues algo que se necesita, pues, por ejemplo, solicitar al ayuntamiento que, algo que necesitas en tu calle. Has participado en no sé, una oposición o, o has pedido una subvención y hay algún documento que te falta y quieres pedir que te lo incluya. Es decir, el rango de objetivo de propósito de lo que puede uno utilizar una instancia es Claro, lo variable. puedes enviar por correos. También. Pero tiene que ser de una manera específica, Entiendo certificado exactamente. pero Con acuse de recibo. y con otra cosa era. ¿Y otra cosa No más? sé, Claro, porque... porque era es algo más serio, ¿sabes? Claro, por eso, porque es decir, tú tienes que tener constancia de que eso se ha enviado y de que ha llegado, por eso lo del paso por el registro. Es decir, cuando nosotros nos relacionamos con una organización pública, una institución pública, pues la cosa tiene ciertas formalidades, ¿no? Entonces, puede enviarlo al registro online o, como dice Jessica, por correo, pero claro, en correo hay unos procedimientos, el correo certificado, acuse de recibo, etcétera, que te permite a ti asegurarte de que le ha llegado a ese organismo y de que ese organismo sabe que le ha llegado. Es como que correos tienen que ir no solo a la institución, sí. sino dentro de la oficina y Okay. dentro del Ajá. departamento. O sea, dejarlo en el registro. Sí, sí. Porque la instancia, exactamente. Bueno, no sé si alguna vez habéis recibido correo certificado en casa, que viene el cartero, toca tu puerta y tal, no sé qué, que normalmente Hacienda, multa, esto de que está todo el mundo ahora que no me toque lo de la mesa electoral, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, viendo un poco, digamos, o yendo a la parte puramente lingüística, ¿qué necesitamos? Bueno, pues ahora vamos a ver que hay una serie de datos, etcétera. Evidentemente hay que explicar qué es lo que pides, dar, digamos, el porqué. Primero, decir un poco cuál es la situación, etcétera, y luego qué es lo que pides en base, ¿no?, en relación a esa situación o a esas causas que tú comentas. O sea, el tipo de texto, el lenguaje que tienes que utilizar, como dice ahí, pues que sea muy personal, formal, objetivo, es decir, nada de cosas vulgares ni coloquiales. Tener en cuenta que nos estamos dirigiendo normalmente a una organización, a una institución, es decir, todo tiene que ser serio, ¿no? Yo tuve que pagar una abogada. Ah, sí. Uf, pues, o sea, que veis que hasta qué Y aún punto así no han hecho caso. Bueno, claro, a ver, aquí la instancia uno la ha hecho, luego que no hagan caso ya se sabe qué tal. Pero por eso te digo que aún así, porque Aún así. era algo serio y... Sí. Es que... Porque fue porque a mi pareja le dieron el alta en la seguridad social. Sí. Esperando una segunda operación. Pero como llevaba un año, se daba negar. Ah, directamente la... Y la prueba de que necesitas Claro. una operación por privado y por seguridad social, y aún así te dan el alta y no hay quien les haga entender. Ni te miran, ni te cogen cita, ni nada. Uy, eso de la cita, ¿no? Las instituciones a veces tienen esas cosas de que sí, protegen nuestros derechos, pero también se protegen a sí mismas. Y muchas veces hay como vicios, ¿no? Es decir, que, no sé, es que esto se hacía así hace 25 años, pero ya es que no se hace así, porque ahora la vida ha cambiado, hay otras necesidades. No, pero es que esto siempre se hace así. Bueno, las cosas y tal. Ahí tenéis un enlace también del INEM donde os da un poco alguna idea en el caso de que necesitáis una cosa seria, etcétera, ¿no? Para hacer una instancia. Y aquí tenéis un ejemplo, en fotografía visual, pues eso, de una instancia. En este caso no es un impreso, sino que alguien ha redactado, ¿no? Y como veis, hay tres partes muy claras. Luego eso puede variar un poco, pero normalmente lo que se requiere que tú expreses en la instancia es eso. Primero, pues los datos, ¿ok? Y la parte central, el expone y solicita. De hecho, si, como ocurre, me tenéis familiares que son administrativos, que son funcionarios,
o tal, muchas veces se refieren a la instancia no como instancia, sino como un expone y solicita, ¿no? A veces, por ejemplo, mi hermano, que es administrativo en la Junta de Andalucía, pues yo le comentaba, oye, mira, ¿qué tal? No, eso hace un expone y solicita y lo pides así. Los conocen de esa manera, porque expone y solicita es como la parte central de la estructura de la instancia, ¿no? Una vez que tú has dado tus datos, dices expone, ¿dónde? Como su nombre, como indica el verbo, qué es lo que te pasa, cuál es el contexto, tal, por qué pides algo. Y en el solicita, ¿dónde? Lo que estás pidiendo. Luego ya, pues, fecha y tal. Y al final del todo, la instancia, el organismo, la institución, el departamento de la institución, etcétera, al que le diriges la instancia, ¿verdad? En este caso es algo de una beca de la universidad y tal, y al final se dirige al vicerrectorado de la universidad, que sea, ¿no? En el caso este de, por ejemplo, del registro digital de la Comunidad de Madrid, igual, te dan los datos, en la siguiente pantalla se le expone, en la siguiente le solicita y al final a quién se lo envían, ¿no? Claro, ellos ya te dan, tú puedes elegir a qué departamento, a qué consejería, etcétera, diriges tú ese expone y solicita. Y el último paso sería, una vez que tú entregas la instancia, a través de correo, a través de digital, no sé si en persona, supongo que también es posible hacerlo, que quede constancia de ese registro. Depende de la institución. Depende de la institución. Últimamente, después de lo de la pandemia y demás, se ponen todo muy y tal y hola Faizán. Entonces, pues todo es que si online, que si tal, a distancia, o lo que dice Jessica, ¿no? Oye, una cita, pero no hay cita. Bueno, un poco así. Pero es importante esa última parte, que quede constancia de que se ha entregado la instancia, ¿no? A través de que ha entrado en el registro. ¿Vale? Para que, pues si luego tienes que seguir el procedimiento, que tú digas, no, pero es que yo puse esta instancia tal día. ¿Vale? Pero aunque no te la reconozcan, aunque esto sí. queda ahí. Totalmente, O sea, exactamente. Si un día vas a hacer por lo que sea, Ajá. ahí está el puesto de Es muy verdad. importante. Por eso es importante lo de ese último paso de que comprobéis que está en el registro de la institución. Porque como dice Jessica, porque si por lo que sea aquello sigue y algún día hay que todo lo que esté en los papeles y el registro es estar en los papeles. El registro está en los papeles, o sea, eso no hay forma de quitarlo ni de quitarlo. Sí, sí. Aquí, por ejemplo, en el centro, al igual que todos los centros educativos, hay también un registro y si uno, o sea, aquí tú puedes llegar por la razón que sea, pues no sé, y hacer un expone y solicita y pedir que esté en registro y se da un sello y queda registrado, ¿no? O sea, que también ocurre eso. Bueno.